un laboratorio, ¿no? Para poder observar, estudiar y ver la dinámica de las especies de aves, ¿no? De todas las especies que nos visitan en el sur del Perú, y principalmente aves acuáticas que en estos humedales es muy, muy abundante. Algo que quiero compartir con ustedes es que los humedales de Ite se encuentran en el distrito de Ite, a 90 kilómetros de la ciudad de Tacna. Básicamente el humedal está en la desembocadura del río Locumba, ¿no? Bueno, este es un humedal de formación artificial. Hasta antes de los años 70 o 60 no se conocía de este sitio, dado que el lugar era un lugar inhóspito. Es así que la minera que trabajaba en el sur del Perú empezó a extraer el cobre, la explotación de cobre, y todos los relaves eran vertidos por, el, por la geografía y que va hacia el costado del río Locumba y eran depositados en el mar. Es así que empieza a formarse una plataforma, ¿no? Ya para los años 60, es que todo el relave que era botado en el mar empieza a desplazar al mar, ¿no? Empieza a desplazar aproximadamente un poco más de 1,5 kilómetros y empieza a depositarse bastante material de relave, ¿no? Es ahí que se forma una plataforma de aproximadamente casi 2.000 hectáreas, para ser exacto 1.680 hectáreas, y sobre esta plataforma es que durante la temporada de avenida de los ríos, es que todo el sedimento que trae los ríos, junto con la vegetación y semillas, empieza a depositarse sobre esta plataforma y empiezan a crecer y a desarrollarse una vegetación que es muy resistente, se adapta bastante o soporta bastante el material de relave y los químicos que han sido depositados ahí, como el junco, la totora principalmente, ¿no? Empieza a crecer esta vegetación, y es que así que ya para los años 90 la minera deja de depositar los relaves y empieza un programa de adecuación ambiental. Este humedal es uno de los más grandes de toda la costa peruana, y algo que la gente se pregunta hasta ahora, el nombre de Ite, ¿de dónde proviene? ¿No? No es una etimología, no es un lugar, no es un lugar geográfico. Ite simplemente significa irrigación de terrenos seriazos, es el diminutivo pues, del proyecto de irrigación de terrenos seriazos impulsado por los arequipeños con la finalidad de expandir el terreno agrícola o ganadero que ellos desarrollaban en este lugar. Por eso es que se llamaba inicialmente el proyecto de irrigación de terrenos seriazos y que finalmente quedó en Ite, ¿no? Y es así como nace el nombre de Ite, del distrito de Ite. Algo que he hablado hace un momento es, en imágenes pueden ustedes ver cómo era pues, el humedal de Ite al inicio, ¿no? Básicamente no existían los humedales de Ite, ¿ya? Hablando de los años 50, en una fotografía aérea, se puede observar cómo el mar llegaba hacia lo que es ahora los acantilados, y la playa era una playa de guijarros, ¿no? O sea, de piedra de canto rodado, que se puede observar ahora que se visiten los humedales y se ve una línea que cruza todo lo largo de este humedal y que es la playa principalmente, la antigua playa hasta donde llegaba el mar, ¿no? Entonces, ya para los años 60 empieza a hacer el depósito de relaves, empieza a empujar el mar, empieza a ser desplazado por material de relave, ¿no? Hay que tomar en cuenta que en los años 60 esta era una práctica común, ¿no? Las mineras botaban sus relaves, sus desechos al mar y esperaban que
el mar los esparciera, pues, ¿no? Los disipara, pero algo que, con lo que no contaron la minera es que sus relaves eran sedimentos muy pesados, se empezaron a sentar en el fondo y empezaron a desplazar el mar y se formó lo que es hoy en día los humedales de Ite. Obviamente, en ese entonces, los empresarios que explotaban este mineral nunca se iban a imaginar que, pues, que botando sus relaves al mar se iba a formar uno de los grandes humedales de la costa peruana. No me imagino al gringo decir, bueno, vamos a botar los relaves al mar y para formar uno de los más grandes humedales. Ni siquiera se les pasó por mente esto, ¿no? Esto nació así, de la, de la casualidad, de, de todo esto, de este accionar que conllevó a la explotación del mineral en las alturas, ¿no? Entonces, es que toda la avifauna que se conocía en el sur del Perú, básicamente era Arequipa, ¿no? Era el Santuario Nacional Lagunas de Mejía, todo lo que tenía la mayor diversidad de aves estudiadas fue principalmente en Arequipa, en Mejía, e impulsado por Robin Hugh, ¿no? Robin Hugh fue un naturalista que empezó a estudiar las aves. Él vivía en Mollendo y siempre salía pues a Mejía a registrar aves, incluso había nuevas especies para Perú que registraba, no necesariamente para la ciencia, porque habían especies que llegaban migratorias del sur, y entonces se los registraba y se iba adicionando más especies a la fauna peruana. Pero hasta ese entonces no se conocía ITE. ITE básicamente se empieza a conocer ya desde los años 80, ¿no? Y desde los años 80 es que se tiene registros de las especies que van posesionándose en estos humedales y van enriqueciendo la fauna en este lugar. Es así que tenemos 156 especies registradas en estos humedales, de las cuales 23 están categorizadas con un grado de amenaza, 91 especies son aves acuáticas y 38 especies son aves playeras, lo que nos trae al día de hoy a esta charla que estamos compartiendo con ustedes. También algo muy interesante de estos humedales es que se han tenido registros muy interesantes en los últimos años y básicamente son especies que provienen del sur de Sudamérica, como es la Púlica leucoptera, que eh, se viene registrando desde el año 2006. No se obtenían registros fotográficos, sin embargo, ya para el 2009 y 2010 fue registrado y fotografiado en Mejía, y fue validada ya la especie como una nueva especie para Perú en el año 2010. Asimismo, hay un zambullidor que llega a este lugar ya desde el año 2003. Son registros ocasionales. Esta es una subespecie del Podiceps occipitalis. Esta es la subespecie nominal, Podiceps occipitalis occipitalis. En Perú tenemos el Podiceps occipitalis cuninensis, ¿no? Entonces, ahora se está viendo la posibilidad de separar este taxón en dos especies, ¿no? En dos especies para la ciencia, lo que significaría una especie de separarse, ¿no? Estas dos subespecies en especies propias, sumaríamos una especie más para Perú con este Podiceps, ¿no? Principalmente ha sido registrado en ITE, y hasta el año pasado también ha habido un registro en las alturas de Moquegua, o sea que llega hasta Moquegua esta especie nominal. Otro registro muy interesante son la reproducción del flamenco chileno. Ya van como 6 eventos reproductivos que se dan en ITE. Es algo muy interesante, pues son eventos reproductivos a nivel del mar. Nunca se ha dado este tipo de eventos en esta especie de reproducción a nivel del mar principalmente,
aunque ahora también se conoce que en Piura también existe una colonia reproductiva, pues, ¿no? Que está también al nivel del mar. En cuanto a aves playeras principalmente, que es el tema de hoy, es que tenemos antecedentes históricos y principalmente de los años 80 y años 90 del siglo pasado, es que ITE, como les mencioné hace un momento, empieza a sonar este nombre no como humedales de ITE, sino como lagunas de ITE. Ya se conocía en el año 82, 84, el mismo Robin Hood que hacía sus inventarios en Mejía, es que se viene a Tacna y empieza a llamarle la atención los humedales de ITE y registra en 2 años consecutivos la cantidad, un número muy reducido de aves, que serían los primeros registros documentados de aves en estos humedales, y el motivo era el inventario de humedales de la región neotropical. En ese documento se encuentra ya los primeros registros de aves para los humedales de ITE, y obviamente son aves acuáticas y también playeras. Posteriormente, ya para el año 89, sale un atlas, ¿no? De aves playeras principalmente, o aves de orilla, ¿no? Y en donde se menciona también a los humedales de ITE, no como humedales de ITE, sino como el sector 4 en la desembocadura del río Locumba. Ya para el año 90, el Grupo Aves de Perú empieza a hacer un consolidado de censos de aves acuáticas desde el año 90 y 95, y es que de ahí también figura los humedales de ITE, y también se tiene un pequeño listado de aves playeras. Entonces, principalmente estos tres documentos son los principales que hablan no solamente de aves acuáticas de los humedales de ITE, sino que también incluyen las aves playeras. Ya en el año 2000 empezamos nosotros a recabar información, a salir a campo, y es la que tenemos actualmente. Como les mencionaba, son 38 aves playeras que tenemos en los humedales de ITE, que han sido registradas a la fecha. Y lo que quiero plasmar en esta presentación es básicamente el estatus estacional de estas especies, su dinámica poblacional, cómo se lleva en toda una época anual, cómo se desarrollan, y cuál es el número estimado que tiene estos humedales, ¿no? De estas especies. Hablando del chorlo nevado, es una especie residente que está principalmente toda la época anual. Lo he pintado de círculo lleno, porque el círculo lleno indica que es una especie que siempre que se la observa en grupos reducidos o grupos regulares, ¿no? Nunca, pocas veces solitario. Entonces, es una especie común en el humedal, principalmente está al lado hacia la playa, en el arenal, donde nidifica, pero ya cuando tienen polluelos, se introducen hacia la parte fangosa y se les puede observar también ahí en las orillas de los espejos de agua o lagunas superficiales. Se ha estimado que hay una población de hasta 100 individuos, se registran siempre en cada salida de a 20 o un máximo de 100 individuos, que es lo que se viene registrado hasta la fecha de todos los monitoreos que se vienen realizando desde el 2002 hasta la actualidad. Casi 20 años de monitoreo, entonces nos permite tener este estimado poblacional para esta especie. Otra especie muy característica, muy peculiar, muy notoria por ser muy bulliciosa, es el chorlo gritón, que al igual que la otra especie también se presenta en toda la época anual, siempre está en pequeños grupos. A diferencia de la especie anterior, ya su población es un poco, casi 400 individuos se puede decir que haya en todo el humedal, o un poco menos, ¿no? Pero estamos estimando hasta la fecha ese número. Tenemos dos ostreros. Si bien es cierto, la playa de ITE no tiene la misma característica que una playa normal, ¿no?
no hay, tomen en cuenta que son relaves los que están pegados al mar, que chocan con las olas, entonces no tienen mucho alimento, hay alimento como invertebrados, poliquetos, pero siempre están ahí estas dos especies, ¿no? Está el australiano americano, yo calculo, yo presumo que está en toda la época anual, simplemente que las veces que hemos salido a observar no ha sido muy notorio. Entonces los registros son eh, muy sesgados, pero presumimos que está en toda la época anual. Eso sí, son muy escasos, no sobrepasan los 20 individuos cada vez que uno puede ir a censar, no va a contar un poco más. Rara vez sobrepasaría los 20 individuos. Es una especie poco común, entonces, más es de las playas aledañas a los humedales de Ite, que son los que vienen a visitar al lugar. Al igual que en el océano americano también está el ostrero negruzco, ¿no? O el brujillo, que también está igual en la misma situación, pero el número es mucho menor, dado que estas se presentan en zonas rocosas, donde buscan su alimento, y en Ite, pues las zonas rocosas no presentan el alimento que ellos requieren. Pero sí, siempre están uno que otro y no sobrepasan los 10 individuos en todo Ite. Las cigüeñuelas de cuello negro, este sí es una especie muy abundante, muy numerosa, muy notoria, ¿no? Está en todo el año, siempre en grupos. En Ite tenemos las dos subespecies, el Himantopus mexicanus melanurus, que es el que lo he puesto en foto más grande, porque es el que tiene el mayor número, en sí la mayor población, y el mexicanus, ¿no? Que se pueden observar 2 o 3 ejemplares. Su población llega hasta los 500 individuos, se reproducen en la zona, ¿no? Se reproducen, y principalmente el Melanurus es una subespecie de la zona sur del Perú, de la zona andina y de la costa sur. Muy pocos registros hay de mexicanos, aunque hay uno que otro por ahí. Tenemos el huerequeque. Si bien es cierto, esta ave muy peculiar, propia del desierto, debería estar principalmente en las desembocaduras. Hay que tomar en cuenta que Ite, el humedal Ite no tiene una desembocadura, el río está cortado donde empiezan los relaves. Entonces, estos ejemplares que siempre vemos están alrededor de los humedales, ¿no? Están en las zonas desérticas que colindan con el humedal, o son también algunos individuos que provienen de la zona agrícola, que vienen a visitar. No se ha confirmado que se reproduzcan en el lugar, pero sí se puede observar hasta 50 individuos, ¿no? Y se presume también que está presente todo el año, aunque los registros que tenemos durante los 20 años nos arrojan en estos meses las observaciones. Ahora, en cuanto a especies migratorias, yo lo he separado. Yo lo he separado en 2 o 3, ¿no? En 3 partes. Playeras migratorias, básicamente la mayor parte de migratorias son procedentes de Norteamérica, y este grupo yo lo he separado en permanentes, regulares y raras, ¿no? Entonces, vayamos por las permanentes, ¿no? Que son 9 especies, y principalmente tenemos al chorlo gris o el Pluvialis esquatorola. Digo que son permanentes porque están todo el año, ¿no? Todo el año, toda la época anual se puede ver, pero obviamente de enero a marzo están en mayor población, que es la época de migración, y también de octubre a diciembre. El resto del año puedes observar hasta 1 o 2 individuos muy aislados, ¿no? Que pueden ser 20, pero en la época migratoria llegan a alcanzar hasta los 500 individuos. En similar situación está el chorlo semipalmado, y cuya fluctuación está de 20 a 300 individuos, ¿no? Es mucho menor la población que viene a los humedales de Ite. Igualmente están
las tringas, ¿no? Tringa melanoleuca, tringa flavipes, están en similar situación, son aves comunes, se ve todo el año, siempre tomando en cuenta que en la época migratoria es donde la población es muy elevada, que llega a alcanzar los 300 individuos, y el tringa flavipes puede llegar a alcanzar hasta 500, aunque en los últimos años ha ido aumentando su población. Eh, Algo muy anecdótico, si van a ITE, lleven su aplicativo de IBER, ¿no? Y siempre les va a saltar el número, les va a decir que el número que están contando es muy elevado para la zona, o que la especie no está presente en la zona. Algo que no concuerda con el aplicativo, y es muy normal eso. Tomen en cuenta que ITE tiene casi 2.000 hectáreas, entonces el número de aves es abundante. ITE es 3 veces Mejía y casi 10 veces Pantanos de Villa. Entonces, se pueden imaginar la cantidad de aves que hay en este lugar. En similar situación está el zarapito trinador, el vuelvepiedra rojizo. El zarapito es una especie común que puede llegar hasta los 800 individuos en la época migratoria, y el vuelvepiedras poco menos, ¿no? 500 individuos. También tenemos al Caliris pusila y al playero menudo, el Caliris minutilla. Estas especies comparten el espacio, las bandadas, siempre, pero siempre Caliris pusila es muy más elevado el número que Caliris minutilla, ¿no? En la época migratoria, obviamente, las Caliris pusila llegan en bandadas de 100 o 200 en ítem, mientras que el Caliris minutilla, las bandadas son pocas, de 20 o de 30, pero están ahí interactuando junto con las dos especies, ¿no? Otra especie que también está permanente es el Caliris imantopus, o playero de pata larga, aunque el número es mucho menor, más reducido, pero siempre están ahí entre los espejos de agua, de la orilla un poco, metros unos pocos más adentro, no están en el mismo espejo, principalmente. Tenemos las regulares, que también son 9 especies, ¿no? Y dentro de estas especies regulares está el chorlo dorado. El chorlo dorado siempre llega en grupos, no son numerosos los grupos, obviamente, los grupos son reducidos, de 4, 5 o 10 a lo mucho, pero en todo el humedal podemos llegar a contar durante la época migratoria hasta 100 individuos de este chorlo. Llega muchas veces en su plumaje reproductivo, y también se ve en su plumaje reproductivo, ¿no? Pasa buen tiempo en los humedales. No, a diferencia del chorlo gris, el chorlo dorado más para en la vegetación. Es poco frecuente observarlos en las orillas, aunque sí está presente, pero no es tan frecuente como el chorlo gris, ¿no? Más está en la parte de vegetación. El playero solitario, o tringa solitaria, esta es una foto de mi amigo David Zamata, que lo tomó en Camaná. Este es una especie muy rara. Es regular, claro que viene todo casi, se puede observar casi todo el año, se puede decir, pero los registros son muy escasos, ¿no? Es bien raro. Si alguien te puede decir, ¿dónde me puedes llevar a observar al tringa solitaria? Quiero observarlo, quiero tener la certeza de que quiero fotografiarlo. No se puede predecir, ¿no? Es una ave muy rara, muy impredecible. A veces llega, estos registros que están aquí en la época anual, hay que tomar en cuenta que no es de un año, ¿no? Son de 20 años, casi 20 años, y esos registros se han dado a lo largo de 20 años, en esos meses. Un máximo de 10 individuos pueden presentarse ahí en los humedales de ITE.
Otras especies que también vienen de manera regular son el playero coleador o Actitis macularius. Aquí tenemos en su plumaje reproductivo que empieza a llegar. En los humedales de ITE muchas veces cambian y cuando ya van a retornar vuelven a tomar su plumaje reproductivo. Siempre paran de manera solitaria o en parejas, muy rara vez en parejas, por eso es que son círculos vacíos. En cambio, la limosa de mástica siempre llega en grupos, siempre están interactuando en grupos, de un poco más de 4 o 5 individuos y hasta una docena. Y el número de individuos que se puede llegar a contar durante un censo es hasta 100 individuos. Algo que quiero que noten aquí, aquí estas regulares, si bien es cierto, acá hay 3 meses que no han sido registradas, acá hay un mes, otro mes que no han sido registradas, todas las regulares en el mes de junio no están presentes. Aquí hay como un corte en todas las regulares, en todas las especies regulares. Hay como un corte, o sea, en el mes de junio no están presentes. Si bien es cierto, está presente en mayo, pero no en todo el mes de mayo. Hasta principios de mayo nomás es posible que estén y ya en junio ya no están presentes. Y el siguiente grupo que viene puede venir a finales de julio o desde agosto. Otras especies regulares es el Calidris alba, que viene siempre en grupos numerosos. No frecuenta bastante los espejos lagunares, siempre más prefiere la zona de playa, la zona de marina, pero sí hay algunos registros, ¿no? En la zona, en las orillas de las lagunas. Asimismo está también el Calidris mauri o playero occidental. Estos sí son muy escasos, pero este playerito siempre está interactuando con el Calidris pusila. Pueden imaginarse 100 Calidris pusila, de 100 hay un mauri o dos, que está ahí metido con ellos. Entonces, por eso que son muy escasos, máximo de 50 individuos a lo largo de todo el humedal. A diferencia de Calidris alba, pues 800, bueno, es un número muy, se podría decir, un número relativamente considerable, pero sobrepasan en algunos casos. Hasta 1000 podemos estimar ahí en ITE. Otra especie que también es regular es el Calidris verde, ¿no? El playero de Beer, que llega en grupos, siempre se presentan en grupos, y es una especie muy común durante la época migratoria. Son 200 individuos que se pueden observar durante una salida o un censo. Igualmente el playero pectoral, Calidris melanotus, ¿no? Un poco menos reducido, pero también se interactúa de manera grupal, ¿no? Hasta un poco más de 100 individuos. Y tenemos acá al Palaropo tricolor, que sí es muy abundante, llega a 300, aunque en los últimos años ha habido un poco más de 300 individuos que se han registrado, siempre de manera grupal. A diferencia de los otros playeros, pues sí se mete en aguas profundas, ¿no? Está haciendo círculos, ¿no? Y ahí está buscando su alimento. Las raras son muy raros estos avistamientos de estos playeros. Es el Tringa semipalmata, un individuo. Todas las salidas que he tenido a lo largo de todos los años, ha sido en estos meses, y siempre he visto un individuo. Y es lógico, ¿no? Porque esta especie siempre frecuenta el área marina, ¿no? Y ITE no tiene un área marina con alimentos, se podría decir. Entonces, nunca he visto más de uno. Siempre he visto uno y han sido en estos meses. Bartramia longicauda, el playero batitú. Esta es otra foto de David, que lo tomó en Camaná. Si bien es cierto, esta especie es de hábitos nocturnos o crepusculares, pero sí en ITE hubo un registro en el año 2008, 2009, que es el único que tenemos hasta la fecha. Y es un solo individuo. Tenemos la limosa fedoa, hasta
Se ha registrado hasta en 3 años consecutivos, en los mismos meses, en febrero y en noviembre, y siempre ha sido un individuo solitario o interactuando ahí con la limosa hemástica. Limodromus griseus, esta es una especie muy particular, pasa casi desapercibida, se podría decir. Esta es una foto, no es de ITE, esta es de Piura, de mi amigo Frank, y siempre llegan 2 o 1 a ITE. Y estos muchas veces pasa desapercibido, habría que fijarse bien cuando están mirando los playeros de patas largas, el Calidris himantopus, ahí están ellos también. Fíjense bien, por ahí puede haber 1 o 2, yo siempre los he visto así. Hay una bandada de Calidris himantopus y ahí por ahí está metido uno de estos, 1 o 2. Y el número de individuos que siempre llegan no han sobrepasado los 5 individuos, ¿no? Siempre han sido muy escasos. Otra especie rara es también de acá, la Calidris brigata, aunque el cholo de la rompiente viene en grandes poblaciones, ¿no?, a la zona marina, pero en ITE, como les dije, no tenemos en el área marina, en la zona rocosa, donde chocan las olas, escasea el alimento. Entonces, es muy raro. Llegan muy rara vez a descansar, no a forrajear. Y siempre se ha visto menos de 10 individuos. Pero sí al norte y al sur, en las playas al norte y al sur de ITE, sí es abundante la especie. Obviamente porque hay más recurso alimenticio. El Calidris canutus o el playero de pecho rojo, solo ha habido 2 o 3 registros en los meses de julio y octubre, y siempre han sido 2 o 1 individuo, siempre en plumaje de reposo. Nunca los he visto, aunque hay fotografías en otros humedales que ya tomando su característico plumaje de pecho rojo, ¿no? Otra especie rara es el Calidris fusicolis o playerito de lomo blanco. Es una foto que ha sido tomada en Piura. Justo Frank me la cedió. Ahí pueden comparar esta especie. Es muy, en cuanto a su forma, se pueden ver acá las primarias sobrepasan a la cola, ¿no? Y esta es una característica de esta especie junto con el playero de Beer. Son las dos que sobrepasan la extensión del ala a la cola. Entonces, pero a diferencia del playero de Beer, este tiene más claro, pues, ¿no?, su vientre. Pero sí se ha observado en ITE, no lo veo esta especie ya desde el año 2006, 2007, son muchos años que no las veo, y siempre que ha llegado en grupos de 3 o máximo 5 individuos. Este es un playero acanelado, Calidris rubicolis. Esta es una foto de la web. No he podido, la foto que nosotros tenemos es muy, muy mala, aunque sí nos ha servido para el artículo y para poder dar fe del registro. Y ha sido un solo ejemplar, un solo individuo que se ha observado en el mes de octubre, y el mismo individuo posiblemente haya sido observado al siguiente año, en enero, posiblemente retornando, en un viaje de retorno. También hay playeras que provienen de los Andes, son 3 básicamente. Tenemos el Vanellus resplendens, o ave fría andina, o el liquilique, nosotros le decimos liquilique. No sobrepasan los 10 individuos, es poco común. Siempre se ven individuos, no forman grupos, 2, una pareja, 1, muy aislados. A diferencia del cholo de la puna, que cada vez que llegan en los mismos meses, pueden observar, se pueden fijar que llegan en los mismos meses. Este cholo de la puna forma grupos de 4, 5, 3, en grupos llegan, en pequeños grupos, ¿no? Entonces, pero llegan en las mismas temporadas, que es la temporada de sequía en la altura, y sí están en la zona de fangosa, a diferencia del Vanellus, que prefiere, este es el sustrato de la antigua playa, ¿no?, que era Ite, lo que les mencionaba, playa de canto rodado, o de guijarros. Este es justamente, la foto ha sido tomada en la línea de playa antigua, ¿no? También hay la boceta,
que sí llega a principios de los años, del año 2000, 2002, llegaban hasta 20 individuos, y eso era porque el nivel del agua de los humedales era muy elevada. Sin embargo, en los últimos años solo llegan dos o un individuo, muy, muy raro. Entonces, pero aquí yo lo estoy considerando como grupos porque a veces siempre se presentan un poco más de tres, pero ya un buen tiempo que ya no nos visitan en esa cantidad, ya nos visitan un poco menos. Hay playeras del sur de Sudamérica. Este es un Cararium modesto, un cholo chileno. La foto ha sido tomada muy, muy lejos, ¿no? Entonces, pero es la evidencia del registro de esta especie en ITE. En el Perú solo tenemos 3 registros de esta especie, ¿no? Paracas, Ventanilla e ITE. Es una especie vagabunda, vagrante, como se le puede decir, y no llegan muchos individuos. Solo hemos tenido un registro en el 2008, 2009, en julio, que eran 5 individuos nada más. De ahí a la fecha no tenemos más registros. Obviamente pues, es posible que estén pasando desapercibidas, ¿no? Estén presentándose en otros humedales, pero en números muy reducidos. El chorrito es muy pequeño, es muy, se mimetiza bastante con la vegetación. Habría que tener una buena visión para poder observar. Igualmente el chorlo de campo, que es una especie que proviene bueno, acá en el sur del Perú, esta especie proviene del sur de Sudamérica, ¿no? De la zona media de Chile o de Argentina, que empiezan a migrar, y uno de estos llegó en el año 2004, 2005 a los humedales de Ica. La foto no es, si bien es cierto, no corresponde a la especie del sur, este es de Piura, de Fran, pero es uno que llegó en esos años, durante el censo de aves acuáticas, y fue registrado en ITE en julio del 2004, 2006 me parece. Hay un chorlo de la Amazonía, ¿no? El Charabe collaris, y este es un chorlo muy bonito, muy simpático, que interactúa con el chorlo nevado, con el chorlo de la Puna, y están los tres, a veces están interactuando. Lo peculiar de esta especie es que no le encuentro yo una frecuencia migratoria, ¿no? A veces se presenta en enero, en febrero, junio, julio, entonces no hay un patrón migratorio. De acuerdo a la literatura, es pues una ave que procede de la Amazonía. Sin embargo, en Chile ha habido una población de esta especie que nidifica en Chile, me parece. Entonces, por eso yo todavía lo coloco como migratorio de la Amazonía, pero no sé, puede ser que sea de una población del sur. Esas son todas las aves playeras que tenemos en ITE, las 38. Sin embargo, ITE no solo se caracteriza por tener aves playeras, sino aves acuáticas en general. Hay actividades que se desarrollan en este humedal, como es el censo neotropical de aves acuáticas, que fueron retomadas en el año 2004 hasta la fecha. Se realiza el censo internacional de aves playeras o censo de aves playeras todos los años. Participamos ahí con Fernando. Producto de estos censos de aves playeras es que nace esto de acá, el libro, el Atlas de Aves Playeras del Perú, que ha sido un recurso muy importante de consulta. Asimismo, también se hacen censos de flamencos santandinos. El año pasado participamos en el Censo Internacional de Flamencos Santandinos y te fue considerado como un lugar para el censo de estas especies. También con Chile participamos en el Día de la Gaviota Nacional, cuya especie emblemática es la gaviota de Franklin, y se hace conteos de esta especie. Y que también es reconocido a nivel internacional, si bien es cierto, no está protegido, no tiene una categoría de área protegida, no es una reserva. Sin embargo, a nivel internacional es considerado como un área importante para la conservación de aves, ¿no? Es el IVA P048. A pesar de toda esta riqueza de avifauna, también tiene sus amenazas, ¿no? Y dentro de esas amenazas hay 4 principales. La escasez del recurso hídrico. Si bien es cierto, esto también favorece a algunas playeras, pero ¿qué sucede cuando se seca totalmente el agua, ¿no? La vegetación que está aquí, que se puede observar, que es el Juncula totora,
Cuando se secan las lagunas, estas empiezan a invadir. El nivel, el límite o lo que se podría decir, el tope que hace que esta vegetación no invada todo este espacio que se está secando, es el agua. Es el agua, es la barrera. Entonces, cuando se secan las lagunas, el junco y la totora empiezan a crecer, a invadir estos espejos lagunares y totalmente se van a desaparecer las lagunas. Ya ha sucedido con un espacio que teníamos hacia el sur, cuando se secaron las lagunas, empezó a crecer la vegetación y no se ha vuelto a recuperar ese espacio. Otro es el sobrepastoreo. Ya los que conocen Ite y visitan Ite, hay una cantidad de ganado de vacuno, caprino y ovino, ha crecido bastante. Tal es así que, sumado a la escasez de agua, las fecas que estos depositan sobre el humedal hace que todo el humedal se eutrofie, ¿no? Sucede una eutrofización. Hay bastante nitrógeno en el ambiente y por ende desarrolla otro tipo de vegetación. Últimamente se ha sumado esto también, los perros domésticos. Anteriormente no se tenía perros domésticos en la zona, y ahora a los criadores o que desarrollan la actividad ganadera dentro del humedal, se les ha dado por tener un perro guardián ahí. Y este es un peligro también. Ya hemos visto que están correteando a las aves, interrumpiéndolas durante su descanso, alterando. Entonces, esto es un peligro que se ha sumado, una amenaza que se ha sumado en los últimos años. Lo que sí siempre se ha tenido es un turismo no regulado, dado que Ite no es un área protegida, todavía no se tiene políticas de conservación sobre este humedal, hay un turismo no regulado. Vienen en grandes cantidades. Si bien es cierto, esto favorece al conocimiento y la conservación de estos humedales, pero debería ser regulada. A pesar de todo eso, hay potencialidades, ¿no? Que es la observación de aves o el birdwatching, ¿no? Donde se suma la sensibilización con los muchachos, la población local y la investigación. ¿No? La investigación para poder comprender, estudiar la dinámica de estas especies durante las temporadas reproductivas, migratorias, y todo lo que pueda suceder con los cambios también del recurso hídrico que está sucediendo desde el año 2008 a la fecha, ¿no? Hay cambios radicales en el recurso hídrico, tales así que muchas especies ya no están ahí, que eran abundantes, ya no están en los humedales, pero han llegado otras. Entonces, eso nos permite comprender mejor cómo el recurso hídrico se puede manejar y puede beneficiar a muchas especies, ¿no? Bueno, esa es toda mi charla que quería compartir con ustedes. Quiero agradecer a Playeras del Perú, a Priscila por la invitación y a todo el grupo que trabaja con ella, a todos los chicos, por tener esta referencia conmigo y poder permitirme compartir con ustedes este poquito de las aves que tenemos y que principalmente playeras en los humedales de Ica. Cualquier consulta, cualquier pregunta, voy a estar aquí. Muchas gracias, más bien. Y Priscila, te dejo. Muchas gracias, querido Johnson. Ha sido una ponencia bastante amplia. Estamos muy contentos de contar con tu presencia en este momento. Te cuento que sí tenemos un par de preguntas, pero vamos a hacer un pleno al final, así que esperamos que nos sigas acompañando para que nos resuelvas todas las dudas que estamos teniendo. Y para continuar y cerrar el día, queremos presentar desde México a Adriana Hernández Álvarez.